Bien, tenemos un nuevo caso desde Atalaya, publicado en el JACE, muy interesante. ¿Podríamos calcular de una manera automática total el strain global longitudinal y qué implicaciones tiene esto? Está bien porque esta es una pregunta que se lo plantea no cualquiera, sino el grupo de Marwick. Marwick nos ha dicho que, bueno, de muchos trabajos, que el strain es muy fácil hacerlo, que es cuestión de tener una parte que seguir unas normas, pero es que ahora, cuando quiere hacer esto, demostrar por qué el strain se debía calcular automáticamente, lo justifica diciendo, y estas son sus palabras, que el strain global no ha estado introducido en la práctica clínica. Bueno, lo dice Marwick. Está bien que lo diga él, porque parece que cuando leemos un trabajo de ese grupo, el strain lo hace todo el mundo automáticamente, perdón, de una manera rutinaria. ¿Y por qué dice que esto no está introducido en la clínica? Se confiesa, porque el strain es tiempo consume tiempo y requiere un nivel de experto. Bien, es por eso que justifica este trabajo, que es sorprendente, esta justificación desde el grupo de Marvin, pero me parece muy bien. Es decir, ellos lo que pretenden saber es si el estrés automáticamente, calculado automáticamente, limitaría los problemas de que hay que ser muy experto en el consumo del tiempo. Entonces, analiza 561 pacientes, en los cuales lo va a hacer el estrés automático corregido de manera manual, si ahí vemos que algún borde no lo sigue bien o alguna zona del borde no está bien seguida, y el estrés manual, es decir, haciéndolo manualmente. Analiza 561 pacientes. Un primer problema. Dice que excluye a aquellos pacientes que al hacer el análisis de stream se vio que no era interpretable porque eran unas imágenes de eco basales malas. No nos dice cuántos casos son. Y eso es importante porque descarta un grupo de pacientes ya de primeras, en los cuales, es decir, ha seleccionado los ecos con buena calidad. Pero a mí me gustaría que nos hubiese dado el bloque de pacientes que analiza y los cuales en la primera parte ya desecha una cantidad que no sabemos si es importante o no. Bien, esto serían las imágenes, ¿no? Pues en un buen caso de acuerdo entre el automático 21,9, la corrección manual 22,8, el manual 22,9 o el que es, hay una importante discrepancia entre el automático 14,2, muy diferente al semiautomático 19,6, por ejemplo. Separa tres valores tres escalas de strain longitudinal, el que es normal por encima del 18%, borderline 16 o 18 y bajo 16%. Estos son los valores medios normales según cada una de las técnicas. El manual es un poquitín inferior al semiautomático y el más inferior, 17 contra 19 contra 18, es el automático. Pero esta es yo creo que es una de las gráficas interesantes. Mirar, el estreno automática totalmente, decía que había un 44% de los casos que el estreno era normal, 24% que era borderline y en naranja o en rojo por debajo del 16%, 30%. Sin embargo, si se hacía semiautomáticamente, esta cifra de normalidad pasa de 44 a 73, o sea, se les había escapado o había introducido una importante diferencia entre uno y otro. Y si cogíamos los manual, que diríamos que sería el manual que no se confunde porque es más lento, pero es manual, el 60% de los casos eran normales. Es decir, que vemos que el automático aumenta un 13% de la normalidad o disminuye con el automático pues hasta el 44%, unas discrepancias importantes. Obviamente los tiempos de estudio, ese es el motivo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La seguridad de que lo estamos haciendo bien y que lo estamos haciendo más rápido. El automático, el tiempo que tarda desde pues prácticamente nada, 0,4 minutos, hasta 1 minuto a 4 minutos. El SEMA automático me parece demasiado tiempo, pero bueno. Y el rango entre 2 y 10 minutos, el manual está bien, porque ahí nos está diciendo cuál es uno de los problemas del estrés, que 10 minutos para hacer un estrés es una barbaridad, ¿no? Y es importante que había un 40% de los pacientes que el análisis automático no nos parecía adecuado y lo teníamos que reevaluar. Y esto, es decir, retocar. Esto es pasar el 40% de los pacientes. Pero recordemos que ya se habían excluido, que no sabemos cuántos pacientes a los que se había considerado meterles en el estudio, introducirles en el estudio porque tenían mala ventaja. Analizando el valor predictivo de estas tres maneras de calcular el strain en un seguimiento de 12 meses, cogiendo el punto de muerte e ingreso, que lo cumplían 11,8% de los pacientes, 26 pacientes, veíamos que el área bajo la curva más grande, más amplia, era el strain manual,
el strain manual daba un cero, perdón, el strain semiautomático 0,71 de área bajo la curva, después iba el strain manual 0,68 y ocho y después el automático, es decir, que el mejor era el semiautomático, mejor incluso que el manual. Pequeñas variaciones, pero bueno, mejoría. Y por último, y esto es interesante, cuando analizamos los cortes del 16% y el 18% y comparábamos el valor de predicción de los tres modelos, métodos automáticos, el matemático y el manual, vemos que perdía potencia estadística por debajo del 16% el automático. Seguía siendo un buen predictor el semiautomático y el manual. Y cuando el corte era el 18, los tres tenían los tres punto cero uno, es decir, los tres eran capaces de predecir si el estrés estaba bien por encima o por debajo del 18%. Bueno, eh, ¿qué quiere decir? Pues yo creo que no estamos todavía, aunque el final del trabajo, la conclusión es que los autores dicen que es posible el cálculo del strain de manera automática, esto la aplicación analítica no es real. ¿Por qué? Porque en muchos casos precisan del cálculo semiautomático, un 40%. Recordemos que ya habíamos excluido a algunos pacientes, que no sabemos cuántos son, que tienen mala ventana. Yo creo que es muy pronto para el cálculo totalmente automático, por lo menos con el software este, que es un software Siemens. Habrá que seguir trabajando. Sí sabemos que es el momento del cálculo del semiautomático, es decir, que pequeñas variaciones nos van a ahorrar un montón de tiempo. Y obviamente este trabajo está sesgado por un software utilizado. Habrá que ver si de otra compañía, de otra compañía, de otra compañía, o tienen estos datos. Pero está bien que se hagan esos trabajos, ¿no? Yo la opinión es que creo que estamos en el borde, en el filo de la navaja, pero que aún queda tiempo. Y, muy interesante, que este trabajo está hecho por Marui, que nos viene a decir que el estrés global longitudinal es de lo que se dice. Y esa es su explicación para que no esté integrado en la rutina de una manera en todos los laboratorios. Nada más, muchas gracias.